Vamos 2 minutitos que se termina de sumar la gente y arrancamos. Bueno, voy arrancando y de última la gente se suma y puede ir haciendo preguntas. Así que bueno, primero que nada, gracias a todos por participar. Una vez más nos encontramos. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre 2 temas complementarios. Vamos a estar con Sergio, que va a estar construyendo un API en Laravel 9. Nos va a estar mostrando cómo se puede integrar todo el flujo de integración continua con GitHub Actions, para después Juanpa poder mostrar cómo desde un proyecto hecho en Next con React poder usar diferentes configuraciones para poder tener un frontend que se adapte a todos. Igual ellos nos van a estar contando un poquito más en detalle más adelante. Simplemente para comenzar, hago una breve introducción. Bueno, ya los van a tener acá a Juanpa y Sergio, que son dos tech leads de Lighted, que estamos desarrollando diferentes tipos de aplicaciones. En Lighted nos enfocamos en hacer salud digital. Hacemos productos digitales, trabajamos con equipos interdisciplinarios que todos juntos tratamos de atacar a los problemas que tienen los usuarios. Trabajamos también en algunas otras industrias, hemos trabajado con empresas de todo tipo, generalmente enfocados en el mercado de Estados Unidos y de Canadá. Y bueno, Juanpa y Sergio más adelante nos van a poder ir contando algunas de las cosas que estuvimos haciendo, diferentes aprendizajes, y cómo fuimos mejorando la forma de programar tanto en Laravel como con React Next, distintos piques o distintas cosas que nos pueden ayudar cuando estamos desarrollando productos de calidad para clientes de Estados Unidos que van a necesitar obviamente mucha modificabilidad, van a necesitar productos que funcionen para, para miles de usuarios y que puedan aceptar a tener, como es en este caso, a múltiples clientes. Así que bueno, esto es un poquito de nosotros. Una vez más nos volvemos a encontrar porque nos gusta la comunidad. Hace mucho ya que no hacíamos meetups con el tema de la pandemia. Se nos empezó a complicar. Antes veníamos mucho haciendo meetups presenciales. Ahora por primera vez estamos juntando a los grupos de Laravel Uruguay y Laravel Argentina, que también es una de las ventajas que tiene hacer un meetup virtual. Obviamente con la desventaja de no poder vernos y no compartir un rato juntos, pero por lo menos estamos compartiendo de forma virtual. Somos, la verdad, que habitúes de la comunidad de Laravel en particular, que hemos participado del Laravel en Estados Unidos, hemos organizado varias meetups, participamos de la meetup también de forma virtual de Copenhague. Y bueno, la idea es poder seguir y reactivar estos grupos que un poco en la pandemia se aflojaron un poquito. Y bueno, nada, poder repetir estas instancias en el año, para poder aprender juntos, ver diferentes cuestiones de software que están buenas. Sumamos también algunos temas de front, porque está bueno poder hacer ese mix entre la funcionalidad a nivel de back y después cómo se ve desde un front, y para poder sumar también otras comunidades que puedan conocer todas las ventajas que tiene Laravel, que es un framework que nos gusta mucho, que tiene muchísimas ventajas, sobre todo cuando estamos desarrollando productos para poder agregar valor rápido. Así que, ¿de qué vamos a estar hablando? Básicamente es esta intro que me robé unos minutitos.
Después Sergio va a estar hablando sobre el Laravel. Lo ideal sería que vayan escribiendo diferentes preguntas en el chat, así no lo cortamos. Y después vamos a tener un ratito de unos minutos para hacer preguntas. Después pasamos con Juanpa y lo mismo. Lo dejamos presentar, vamos a hacer una demo y al final hacemos preguntas de todo tipo y le sacamos el juego a ambos. Así que bueno, los dejo ya con ellos. Gracias a todos de nuevo por participar. Buenas tardes, bueno, me presento, mi nombre es Sergio Ojeda, soy desarrollador acá en Lighty y también profesor en Hora Argentina. Hace rato, en este caso, Javier nos menciona una palabra clave en esto, ¿no? Que significaba que la calidad del software, ¿sí? ¿Nosotros qué podemos definir por la calidad del software? ¿Qué nos imaginamos? Que son el conjunto de cualidades, en este caso, que determinan la calidad y la utilidad dentro de un código. Calidad normalmente es sinónimo de eficiencia, flexibilidad, corrección, confiabilidad, mantenibilidad, portabilidad, un montón de palabras que nos suenan o nos llegan a la cabeza cuando en este caso una industria nos dice queremos algo de calidad. Entonces siempre oímos hablar de esto, sobre todo en desarrollo de software, nos empiezan a hablar de arquitectura DDD, nos empiezan a hablar de TDD, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad de software, nos surgen algunas preguntas. ¿Cómo podemos garantizarnos un mínimo de calidad de calidad de código, ¿no? ¿Existirá alguna herramienta que nos permita analizar el código por nosotros y así encontrar errores de manera temprana? ¿Qué sucede si nos olvidamos de correr un test cada vez que nosotros estamos programando? ¿O qué pasa con los estándares de código? Y también nos surge la necesidad de poder automatizar algún proceso. Hoy nos vamos a centrar más que nada en esta última pregunta. La solución, en este caso, para responder a estas preguntas, normalmente basta con ir a Google o preguntarle a alguna persona que tenga experiencia para que nos oriente un poco. Y seguramente vamos a llegar a algunas de estas herramientas para los que trabajan en PHP, ¿no? Nos vamos a encontrar con analizadores de código estáticos, que son herramientas que nos permiten analizar código de PHP sin necesidad de ejecutar ningún tipo de comprobación o ejecutarlo dentro del servidor. Tenemos el ejemplo de uno de los más famosos como PHP-Stan o PHP-MD, entre otros. Luego tenemos herramientas de testing, que es una parte importante dentro del desarrollo, que son entornos para realizar pruebas, que es el proceso para verificar y validar funcionalidad de un programa o en una aplicación de software. Y por último, en este caso, agregué como extra integración continua que va de la mano con GitHub Actions, que nos permite ejecutar flujos de trabajo cuando otros eventos suceden en este repositorio. Hoy justamente nos vamos a centrar en este último. Ahora, vamos a hacer un repaso rápido sobre qué es CI o qué es CD. Las siglas, en este caso, se refieren a integración continua para cuando hablamos de CI. Y cuando hablamos de CD nos podemos referir a dos prácticas, distribución continua y despliegue continuo. Para resumirlo, integración continua es la automatización de acciones, ¿sí? Por ejemplo, ejecutar los tests, mediar código que subimos a un repositorio, compilación de assets, entre otros. Hoy en día es muy común que en el desarrollo, cuando nosotros estamos desarrollando, este se haga entre varias personas. Y a la hora de subir código en el repositorio, es una gran idea tener automatizados estos procesos para que nos alerten en cualquier caso de un tipo de problema. Por otro lado, tenemos el CD, que es distribución continua, que es cuando una vez el código ya está testeado y mergeado gracias a la integración continua, ¿de qué se trata, de qué se encarga la distribución? Se encarga de informar que las modificaciones ya están listas para desplegarse a producción. Y la otra CD que tenemos corresponde a despliegue continuo y se refiere a la instalación automática en los distintos ambientes para que los usuarios puedan utilizar estas nuevas modificaciones de código que fueron agregadas. Ahora, ¿cómo aplicamos nosotros integración continua o despliegue continuo en Laravel? Hace algunos años, GitHub, que es la herramienta que nosotros utilizamos para Git a nivel remoto, sacó un producto llamado GitHub Actions, el cual nos permite a nosotros crear flujos de trabajo y
y probar cada solicitud de cambios dentro de un repositorio. Va ligado a los repositorios de GitHub. Incluso va más allá del trabajo que les estoy contando, que es algo que se llama DevOps, seguramente habrán escuchado. O sea, va más allá de eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con las actions, nosotros podemos ejecutar un flujo que, no sé, agregue automáticamente etiquetas o labels dentro de los pull requests que nosotros ejecutemos, entre otros. Entonces, ¿qué hace GitHub Action? Lo que hace es montar, entre comillas, ¿no?, una máquina virtual, y este instalará y ejecutará todo lo que nosotros especifiquemos. Veamos un poco cómo lo hace, ¿no? Tenemos un producto, en este caso, donde tenemos una aplicación en Laravel multi-tenancy, que significa que un solo cliente tiene, en este caso, podemos gestionar en este caso múltiples clientes utilizando una misma aplicación. Ahí les voy a compartir el código. Hoy no nos vamos a centrar tanto en el código que tengamos, simplemente se los voy a explicar por encima. Tenemos una API, en este caso, les puedo mostrar, no sé, un controlador acá, un Single Action Controller, el cual recibiendo un request le va a devolver a quien solicite a la API las settings de un team particular. En este caso, los teams son estos pequeños clientes que podemos tener dentro del sistema. Esta aplicación está hecha utilizando el Laravel 9, en este caso PHP Unit como framework de testing, Inertia.js para un administrador que nos provee. Nosotros les vamos a pasar un enlace para que ustedes puedan acceder también a esto, lo que está levantado. Fíjense que acá nosotros tenemos para hacer login, para hacer logout, entre algunas otras cosas. Puedo hacer acá un proceso de registro rápido. Le coloco una contraseña. Tiene las reglas de validación incluidas. Todo esto está hecho justamente con la herramienta del Laravel JString, que nos facilita un montón este trabajo. Luego de que me registro, yo acá tengo dentro de Team Settings la posibilidad de editar algunas configuraciones que va a necesitar este team dentro del frontend correspondiente. Como podemos ver acá, tenemos una carpeta de test en el cual tenemos tanto test funcionales como test unitarios. Bien, la mayoría en este proyecto hicimos test funcionales para testear en este caso lo más rápido posible cada uno de los endpoints con los cuales vamos a estar trabajando. ¿Sí? Este código se lo vamos a compartir al finalizar la meeting para que ustedes puedan chusmearlo y puedan ver todo lo que ustedes quieran. Pero lo que vamos a centrar hoy es cómo crear un flujo de trabajo para, por ejemplo, poder testear automáticamente a la hora de realizar un pull request. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer dentro de nuestro repositorio es crear un archivo .yaml. Este archivo .yaml debe respetar obligatoriamente las carpetas que vemos acá en pantalla. Es decir, vamos a tener una carpeta .github y una carpeta workflows. Y dentro de esta carpeta nosotros podemos colocar todos los flujos de trabajo que queremos gestionar. ¿Sí? Vamos a ver en este caso este que ya tenemos preparados por defecto. Lo primero que nos vamos a encontrar dentro de este archivo es el nombre, que el nombre normalmente es opcional, que va a ser el nombre del flujo de trabajo que va a aparecer dentro de una pestaña de GitHub llamada Actions. Si nosotros vamos a este repositorio, vamos a ver que tenemos una pestaña llamada Actions, que están todos los flujos de trabajo que yo estoy ejecutando. Luego de eso, voy a tener una aquí llamada On, donde se va a especificar el trigger o lo que va a disparar esta acción, que en el ejemplo nosotros estamos colocando que cuando nosotros hagamos un push y cuando nosotros hagamos un pull request, se van a ejecutar lo siguiente, que son los jobs, que va a agrupar todas las tareas dentro del flujo que se van a ejecutar. Acá tenemos el nombre del job, y podemos leer entonces que va a correr sobre una máquina de Ubuntu. Fíjense que esto es lo que yo les decía, que corre sobre máquinas virtuales, y luego tenemos definidos una serie de pasos. Esta serie de pasos,
como si podemos leer en detalle, y les voy a ampliar, lo que hace es, por ejemplo, utilizar acciones que ya están dentro de un marketplace de GitHub que nos permiten hacer tareas comunes. Por ejemplo, checkout, que lo que hace es bajarme el código, luego copio mi archivo .env, del .env.example, instalo las dependencias de Composer, genero una API key, genero los permisos necesarios, creo una base de datos SQLite, y en este caso ejecuto los tests utilizando esa base de datos SQLite. ¿Sí? Esto es lo que estamos haciendo en este momento. Nosotros al pushear eso, fíjense que incluso si nosotros nos metemos en el marketplace de GitHub, vamos a encontrar que podemos configurar, tal cual lo que les acabo de mostrar, esta GitHub Action por defecto. Fíjense que ya nos viene bastante preparado todo esto. En este caso, ya yo se los hice, y dentro de la pestaña de acciones, al momento de ejecutar ese job, que en este caso se llama Laravel y está dentro de la rama master, nosotros podemos ver la ejecución directa de cada uno de esos pasos que nosotros acabamos de hacer. Fíjense que acá está cada una de las cosas que nosotros quisimos hacer. Copio el .env, creo la base de datos, por ejemplo, y la parte importante es ejecutar los tests. Es como nosotros nos paráramos dentro de nuestro proyecto y ejecutásemos acá sail, PHP Artisan, en este caso sería solamente PHP Artisan test. Bien, y eso me ejecutaría todos los tests que yo tengo dentro de mi proyecto. Entonces, en lugar de yo apelar a la memoria de que tengo que correr los tests y verificar que están funcionando, con las acciones, en este caso yo puedo automatizar este proceso, ¿sí? Además de automatizar estos procesos de testing, hay otras cosas que nosotros podemos automatizar, que yo actualmente se las preparé acá, dentro de alguno de los PRs. Una de las herramientas que nosotros tenemos para verificar que el código cumpla con ciertos estándares es PHP-Stand, ¿sí? PHP-Stand es una herramienta que nos provee, en este caso, PHP, fue desarrollado por algunos programadores, que es un analizador de código estático, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Lee las carpetas que nosotros le coloquemos y a partir de ahí puede detectar o no ciertos tipos de errores. El paquete que nosotros utilizamos para utilizar PHP Stand se llama Lara Stand, que es una mezcla, en este caso un wrapper de PHP Stand utilizando Laravel, que es lo siguiente que vamos a ver. Si nosotros corremos, en este caso me voy a parar en la rama master, yo pudiera con un comando ejecutar mi PHP Stand a nivel local. Fíjense que acá me va a leer 4 archivos y me va a decir que tengo 4 errores. Bien, esto es el análisis de código estático. Por ejemplo, nos va a decir que acá la propiedad payload no está definido en setting resource. Bien, de esta manera yo puedo tener una detección temprana de errores y poder corregirlos directamente. Esto es otra cosa de las que nosotros podemos automatizar. Si nosotros vamos al repositorio, directamente en nuestro archivo de laravel.yaml que ejecutamos, que tenemos acá dentro de nuestro workflows, agregándole tan solo 2 líneas, podemos ejecutar directamente nuestro código. ¿Y qué va a pasar? Cuando un programador haga un PR o ustedes mismos hagan un PR, automáticamente se va a disparar, porque recuerden que la colocamos dentro del push o dentro de los PRs, se va a ejecutar estas acciones. Y fíjense que acá nos va a fallar. ¿Por qué? Porque nos va a devolver el mismo error que nosotros tenemos en pantalla. De tal manera que tenemos una detección temprana de errores, nos podemos corregir esto, y luego cuando nosotros corregimos, en este caso tengo un PR que dice arreglando los errores de PHP Stand. Entonces fíjense que acá ustedes van a poder ver en detalle cuáles fueron los cambios que nosotros hicimos para que el job de PHP Stand corriese. ¿Sí?
Por otro lado, como nosotros pudimos observar, acá en este archivo estamos utilizando una base de datos SQLite. Ahora, ¿es real esto en los entornos productivos? Seguramente no, porque seguramente yo haya pensado de que dentro de mi proyecto vaya a utilizar una base de datos Postgres. Entonces aquí surge la pregunta, ¿yo puedo cambiar esta base de datos en Postgres utilizando la GitHub Actions? La respuesta de estos es sí, también. En este caso se utilizan servicios, ¿sí? Me voy a pasar a esta rama que tienen acá y les voy a explicar cómo se pueden hacer estos servicios. En lugar de nosotros hacer una base de datos SQLite, yo puedo indicar dentro de mi archivo YAML que voy a utilizar un servicio de Postgres. Indico la imagen que voy a usar y también lo que necesita de variables de entornos. Aquí entonces, cuando se levante mi máquina, también va a levantar un servicio de Postgres. Y luego, al momento de ejecutar el test, fíjense que acá está el mismo procedimiento, vendor bin, PHP unit. Yo en el archivo .env voy a indicarle que utilice esa base de datos Postgres. Y además voy a pedirle que ejecute, en este caso, el PHP stand. De esta manera me puedo asegurar de manera automatizada que mis tests van a correr dentro de un entorno que es lo más parecido a producción. Y de esta manera puedo brindar yo o garantizar también calidad de software. ¿Sí? Además de estas dos cosas, yo también les dejé acá dentro del PR, que por cuestiones de tiempo no las vamos a llegar a ver, cómo podemos automatizar otras herramientas de analizador de código estático, como lo son el Code Sniffer, que fíjense que acá nos va a generar un error porque no están corregidos los archivos con cada uno de los errores. Fíjense que acá en este caso tiene muchos más. También tenemos... Además de esto, tenemos PHP-MD, que también es otra herramienta de analizador de código estático, que vamos a ver que también falla acá por ciertas configuraciones que tiene el proyecto, y sumando cada una de estas herramientas, nosotros podemos garantizar de cierta manera que nuestro código va a cumplir un mínimo de estándar de calidad. Y además de este, también les dejé uno que nos corre en este caso el PHP CS Fixer, que es un analizador de estilos de códigos y además que me permite corregir esto, ¿sí? Por ejemplo, para cumplir con PCR12, yo voy a gestionar esto a través de un archivo de configuración llamado, en este caso tengo que pasar a la rama para mostrárselos rápidamente. Tengo acá un archivo llamado phpcs fixer donde yo le voy a declarar las normas de estilos que yo quiero para mi código. Por ejemplo, yo quiero que en mi código no hayan imports que no se usen. Entonces, con esta herramienta, ¿qué es lo que hace? Me va a leer todos los archivos que estén dentro de las carpetas que yo le indique. Fíjense que acá están configurados. Yo quiero que busques en todas estas carpetas y verifiques cada una de estas reglas. Entonces PHP-CS Fixer, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a leer esto y me va a corregir cada uno de esos archivos. Si nosotros, cuando ustedes revisen esto, cada uno de los PR, fíjense que acá teníamos en el código un use que no usábamos y el PHP-CS Fixer, ¿qué es lo que hizo? Agarró y los arregló de esta manera. Entonces fíjense que son ciertas herramientas que nosotros podemos automatizar que nos van a permitir a nosotros brindar una mínima calidad de código, ¿sí? Cumpliendo con ciertos estándares ya que son de la industria. Bien, acá les voy a dejar entonces, fíjense que están los enlaces dentro de la diapositiva de todo lo que nosotros pudimos automatizar. Y por último, me quedó explicar, en este caso también podemos automatizar, que en este caso es el CD. Recuerden que cuando hablábamos de CD, estábamos hablando de despliegue continuo, utilizando Laravel Forge, que nos permite hacer deploys de aplicaciones en PHP. Nosotros podemos automatizar una tarea que nos haga un deploy cada vez que yo merge en la rama master. Fíjense, le voy a mostrar acá rápidamente lo sencillo que es. Tengo acá un job llamado for deploy,
y qué pasos voy a seguir utilizando una action que ya es del marketplace y el trigger URL que nos provee Laravel Force. Cuando yo haga un deploy dentro de la rama master, automáticamente me va a deployar eso dentro del servidor y además me va a mandar una notificación en mi Slack, que se las voy a mostrar acá para que ustedes no crean que les estoy mintiendo. Les voy a mostrar el Slack. Y fíjense, cada vez, aquí en este caso hice 3 push a la rama master y si el deploy fue satisfactorio, la GitHub Action me va a marcar que está positiva y me va a mandar el mensaje de error. Si por algún problema hay un error dentro del deploy, también me va a mandar esta notificación y me va a decir, che, lo que intentaste deployar en master está mal, para que lo intentes corregir. Esto obviamente es un resumen muy grande de lo que se pueden hacer con la GitHub Action y con Laravel 9. Después en este caso, bueno, nosotros les vamos a dejar nuestro contacto por si quieren ampliar sobre el tema. Tenemos acá, fíjense que utilizamos Laravel PHP Unit, Larestan, y además de esto nosotros podemos configurar dentro de GitHub para que no se puedan mergear las ramas si alguno de estas acciones falla, algunos de estos trabajos fallan. Esto está dentro de esta diapositiva. Les voy a dejar acá este enlace que es menti.com donde pueden ingresar este código y van a poder hacer cualquier tipo de preguntas dentro de los 5 minutos que nos restan, ¿sí? Yo aquí les voy a compartir el Menting y si tienen alguna pregunta, utilicen acá el código y la vamos viendo, van a aparecer acá. No todos a la vez. Bien, vamos a esperar 2 minutitos. Si no hay preguntas, seguimos con la charla siguiente. Acá están escribiendo por el chat. Gracias, José. El repositorio ya está público. En este caso, ahí se los voy a pasar para que lo puedan chusmear con más detalle. Fíjense que la charla no estaba centrada tanto en código de Laravel, sino como en automatizar estas ciertas tareas, ¿sí? Después por ahí podemos plantearnos otra charla, porque por ahí vi que escribieron en Meetup que le gustaría saber de DDD con Laravel. Todos estos temas también están obviamente abiertos a sugerencias. Estamos justamente escuchando todo este tipo de sugerencias para hacer cada vez charlas más y más interesantes para ustedes. Bien, si no tienen ninguna pregunta, entonces vamos a pasar con la charla de mi compañero Juan. Cualquier cosa, el Menti que estamos utilizando va a ser para las 2 charlas. Así que bueno, si tienen alguna pregunta de la charla siguiente, también la pueden ir colocando acá y la vamos a ver. Le doy el pase a Juanpa. Bien, muchas gracias, Sergio. Segundo que comparto la presentación. Bien. Bueno, Sergio habló de la parte de backend, que ese backend es el que vamos a estar utilizando ahora en la parte de front. ¿Tá? Bien, ya se contó antes, más o menos, Sergio dio una introducción breve al cual es el tema, que aquí primero vamos a plantear el problema que tenemos que resolver, el cual es, tenemos un frontend que necesita tener secciones diferentes por cada cliente. ¿Tá? Podría ser que puede tener distintos colores o un distinto logo. Básicamente, como ya se mencionó antes, sería una aplicación multitenancy. ¿Qué es una aplicación multitenancy? Una aplicación multitenancy es cuando tenemos una sola copia del código que corre en un servidor, el cual es usado por varios clientes.
¿no? Como dijo antes Sergio, es una misma aplicación y muchas configuraciones distintas. ¿Tá? Otro desafío, como te venía diciendo, es se debe tener una codebase unificada y el frontend debe trabajar desacoplado del cliente. O sea, el frontend en realidad no se tiene que enterar qué cliente es con el que está trabajando. O sea, básicamente sería no ir teniendo ifs y switch cases por ahí para cada cliente, sino que hacer todo por una especie de configuración. ¿Tá? Y finalmente podría pasar que además de los logos y los colores, podría llegar a haber un cliente que directamente diga tenemos que tener un header distinto, o un footer distinto, o un formulario distinto aquí, o algo del estilo. O sea, tenemos que también permitir poder configurar componentes directamente y no solo valores como sería un color. ¿No? ¿Cuál es nuestra solución? Nuestra solución va a ser agregar el concepto de setting, ¿no? O sea, el concepto de una configuración. Por esto lo que vamos a hacer es que el frontend va a consumir de un backend una configuración específica, ¿no? Eso es lo que nosotros después más adelante vamos a consumir del backend que creó Sergio para su ejemplo de GitHub Actions, ¿no? Lo que vamos a buscar con esta configuración es poder utilizar variables de CSS que es, y entre otras cosas, que se ejecuten, que se seteen al comienzo de la aplicación. ¿Tá? Otra parte del problema, esto por las dudas está basado en un caso real, pero un problema es que muchas veces lo que se suele usar son cosas como SAS o SCSS para estilos. Una complicación que tiene eso es que no es muy amigable con el dinamismo, porque son cosas que se compilan en build time para convertirse en CSS. Por lo tanto, tenemos que, ahí es de donde sale que tenemos que utilizar variables de CSS que se pueden mezclar perfectamente con SAS y SCSS, pero que nos permiten eso, desde el código de JavaScript o TypeScript, se pueden setear y cambiar sus valores. ¿Tá? Y por último, para manejar el problema ese de que queremos poder cambiar no solo valores, sino también los componentes directamente, es que vamos a implementar un componente de orden superior en React que nos permita cambiar un componente y tener un default en caso de que el cliente no especifique un componente. Es básicamente, tenemos la sección del header, por ejemplo, que es el ejemplo que vamos a presentar, y tenemos un header y después además especificamos varias opciones de las cuales el cliente, si quiere, puede cambiar cualquiera de estas usando. Y si no elige ninguna, se muestra el que se debería mostrar originalmente. ¿Tá? Entonces, después de esa introducción a lo que es el problema, vamos a pasar ya al código directamente. ¿Tá? Y vamos a ir desde alto nivel hasta más bajo y vamos a recorrer los pasos, ¿tá? Empezando desde el comienzo de nuestra aplicación, que es el MyApp, ¿no? Algo que quizás no mencioné es que vamos a estar trabajando con React y con TypeScript dentro del framework de Next.js, que nos provee varias utilidades, pero es más que nada por comodidad. Hay solo una razón fuertemente técnica que cuando lleguemos se va a decir, pero que no es mucho tampoco. Pero vamos a analizar primero lo que tenemos en la app. Tenemos un hook que inicializa la store y que se la pasa al proveedor de nuestro store. En esta store lo que vamos a hacer es guardar justamente nuestra configuración. Después está el Page with Layout, que es básicamente un layout de una página. Esto es textual, lo que está en la documentación de Next no es nada complejo. Si vamos a analizarlo, es simplemente un layout, que puede ser un layout default o un layout que esté especificado en una página. O sea, una página particular le podemos dar un layout distinto, ¿no? A esto vamos a volver después, pero por ahora, ahí tengo la barra. Perdón un segundo, que tengo la barra de zoom acá, que no sé cómo sacar, así que vamos a hacer esto. Ahora. Bien, entonces vamos a arrancar con lo que sería el API init, que es un componente que envuelve el resto de nuestra app, que lo que hace es cargar configuraciones y ejecutar hooks
antes de que inicie la app, ¿no? O sea, por encima de todo lo demás, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos dos hooks, que son el useTenantConfigSetup y el useThemeUpdater, ¿tá? A grandes rasgos ya vamos a ver cada uno, pero el primero lo que hace es solicitarle al backend nuestra configuración y guardarla en la store. Y el segundo lo que hace es, se encarga de, cuando hay un cambio de tema, actualizar el front con el nuevo tema, ¿no? Bien, con esto vamos a pasar al useTenantConfigSetup, que es básicamente un hook que se encarga de agregar un efecto, el cual al comienzo del app dispachea una action, que es setBrandConfig. Cabe resaltar que acá en nuestro store estamos usando Redux, ¿tá? Y específicamente le estamos agregando el middleware de Tank, porque queremos que esta acción de setear la configuración sea asíncrona, ¿tá? Por lo tanto, tenemos esta acción, setConfig, que lo que hace es, primero va a buscar la config de la brand, que si entramos a ver, tenemos una clase de requester. Vamos a entrar un segundo. Esto es un template method que no viene al caso porque no es parte del problema. El template method se hizo porque queremos permitir que la aplicación en general use una forma de hacer request unificada. No queremos que hayan, por ejemplo, llamadas a Axios hechas de cualquier manera, sino que queremos que respete una estructura, y por eso es que usamos un template method para las requests. Y tenemos el concrete requester, que es una implementación del client requester, que tiene como respuesta una configuración del cliente, ¿no? Y esto es simplemente un get al endpoint del API de Next de settings. Aquí viene la razón de por qué, una de las razones por las que usamos Next. Todas las requests que se hagan, y por eso estamos usando estas clases requester, que si ven dicen client, es porque también hay una de server. Lo que queremos es que todas las requests que hagan el cliente pasen por la API interna de Next, la cual se va a encargar de agregarle cosas como el URL de la API del Laravel y la credencial, la API key. Y de esta forma no estamos exponiendo ninguna credencial o dato sensible al usuario, o al cliente en realidad. En ningún momento nuestras credenciales pasan por el browser. Entonces, volvamos para atrás. Ahí va. ¿Está? Y hacemos nuestro método request. Y esto de la barrita me está matando. Ahí va. Y volvemos al action. ¿Está? Voy a mover esta barrita para abajo. Ahí va. Después de que tenemos nuestra configuración, que es ese objeto client config, que ya voy a aprovechar a mostrar, pero no es nada complicado, es simplemente una imagen, que es el link a la imagen. Aquí usamos imágenes desde un CDN, simplemente pasamos el link al elemento de imagen y que se cargue así. Un título que podría ser el nombre de nuestro cliente. Para ejemplificar los headers, vamos a utilizar el nombre del header que queremos poner, o sea, header 1, header 2, que son nuestros posibles headers que podemos elegir en nuestra configuración, y un array de theme que va a tener un array que adentro, que en nuestro caso puntual se va a llamar colors, el cual tiene los variables primary color, secondary color, y esas son las que después se van a cargar, ¿no? La razón de este nodo así es que vamos a ver después una transformación aquí, que lo que primero hay que hacer es utilizamos este helper que se llama flatten objects, que es simplemente un helper que lo que se encarga de hacer es agarrar este objeto con múltiples nodos y agarra todas las variables y las pone a un solo nivel. Así después, cuando las queremos agregar a la configuración, es simplemente ejecutar un for each sobre las keys que tiene este objeto, y no tenemos que estar preocupándonos por los distintos niveles del objeto, ¿no? Después, otro helper que utilizamos es CamelKeys2KeyKeys, que es simplemente un helper que se encarga de agarrar todas las keys de nuestro objeto de tema y las pasa a KebabCase, de CamelCase a KebabCase. Esto lo hacemos simplemente porque es una facilidad que nos permite después, cuando seteamos las variables de CSS, respetar una convención de poder nombrar las variables como guión, primary, color, por ejemplo.
Pero es un paso opcional, pero que está bueno para seguir estándares. Después de eso sería el final de este hook, de esta acción, que termina despachando setBrandConfig, el action, que se encarga de guardar en nuestro estado esta configuración, que ya se fueron aplicadas las transformaciones necesarias. Después de esto, podemos pasar al segundo hook, que es useThemeUpdater, cual también es un hook simple, simplemente se encarga de traer el theme de la configuración. Esto es en realidad solo un selector que trae el nodo de tema. Está extraído así si el día de mañana queremos traer nuestro tema de otro lugar que no sea la store, se puede hacer también, sin cambiar mucho el código. Después vemos que este hook lo que se encarga es de agregar un efecto que se lanza cada vez que se cambia la variable theme. Para nuestro caso puntual, podríamos ejecutar este efecto solo al inicio de la aplicación, pero si lo ejecutamos cada vez que cambia el theme, nos permite el día de mañana agregar una herramienta que nos permita cambiar en tiempo real el tema, una herramienta de desarrollo, que nos permita, por ejemplo, si queremos cambiar el primary color a azul y ver cómo queda sin tener que pasar por todo el back y tener un feedback inmediato. Esto nos permitiría, porque es simplemente cambiar la variable y ya eso se updatea al theme y vuelve a ejecutar esta función que vuelve a cambiar los valores, ¿no? La función que cambia nuestros valores es justamente updateTheme, lo que es simplemente recorrer las properties. Le realizamos de nuevo, por las dudas, otra conversión a kebab. Como vemos, ThemeColorVariables es simplemente una interfaz que tiene keyString y un valor string, que son el nombre de la variable y el valor que toma. Y para cada key value simplemente la seteamos guión, y el nombre en kebab case y el valor, y simplemente se la seteamos al documento. Y así es como logramos cambiar colores. ¿Bien? Después de eso podemos pasar a lo que habíamos visto antes, que es el useLayout, que es en el que estábamos antes, el cual puede tener lo que es un getDefaultLayout, y este default podemos ver aquí que tiene un header y el resto de la página. No podríamos agregar más componentes, pero para los efectos de esta charla con un header era suficiente. Y si entramos adentro de este header, podemos ver que en realidad este header no es más un placeholder que un componente particular. Podemos ver que este header lo que hace es tomar la configuración header que habíamos visto antes, que para los que si no recuerdan, es el nombre del componente o el path al componente. Ya voy a explicar lo que me refiero por path, que el cliente eligió, ¿no? Tenemos este componente, que es el componente de orden superior que habíamos dicho que queríamos en nuestra solución, y le pasamos lo que es header1. Header1 es simplemente la primera variable que tenemos de header. El branding component, los hijos de branding component actúan como el default, que en caso de que no exista ningún componente que esté en el lugar donde esté el header, simplemente va a mostrar este componente header1, ¿tá? Y entonces se exporta este header particular y es el que se usa. De esta forma, si queremos cambiar el componente los componentes estos, no debemos de modificar el layout de default, sino que simplemente tenemos que cambiar el funcionamiento de branding o cualquiera, o la configuración directamente, ¿no? Entonces vamos a entrar a lo que es este branding higher order component, que lo que hace es recibe los hijos, los cuales se va a encargar de devolver si no encuentra nada, recibe el componente que quiere cambiar y recibe un path. Ya voy a explicar lo que es, pero básicamente lo que usamos es, usamos este hook, que para este path se encarga de devolver un componente. Si no se devuelve ningún componente en ese proceso, se devuelven los hijos, como default, y si no, se retorna el componente que se encontró con este hook, ¿tá?
Ahora sí vamos a donde realmente pasa la lógica de este componente, que es este hook de useBrandingComponent, que recibe un path. Este path es en realidad un grupo de asociaciones a un objeto, que ya voy a mostrar después de esto. Pero básicamente tenemos el objeto de asociaciones, ¿tá? Que es el que vamos a devolver después, y una función que se encarga de encontrar con este array de properties, se encarga de encontrar el componente. Y si no lo encuentra, devuelve null y para efectos de debugging, aquí hay un error que nos va a mostrar visualmente si no encuentra un componente, ¿no? La función de finding no, o sea, no es compleja, no es más que un while que itera en las claves de este objeto que contiene las asociaciones y se encarga de, si encuentra uno, devolvernos ese. ¿Está? Mencioné mucho lo que es las asociaciones, así que vamos a explicar bien lo que son. Esto no es más que un JSON, ¿está? Que se encarga. El primer nodo sería lo que llamamos nuestro component, en este caso es header, y aquí pueden haber dos casos. O podemos tener directamente header1 y el componente, en cual caso sería component header y el path header1. ¿Tá? O esto también puede ser un nodo con otro objeto adentro y así sucesivamente. Eso es lo que tener un path y no tener simplemente subnodo nos permite. Podemos buscar infinitamente. ¿Tá? Y así si queremos hacer que este objeto tenga un layout un poco más complejo, con distintos subtipos de subheader y agrupar así, también es posible, ¿no? Y de acá ya pasamos a que header1 es simplemente un template para un header y lo mismo con header2. Y ahora vamos a mostrar, más que mostrar el código, vamos a mostrar simplemente en el ejemplo cómo se ven el header1 y el header2. Y component associations, que es la interfaz, que es simplemente keys de string, que es lo que nos va a permitir buscar, y después any, porque queremos un objeto, un componente, ¿no? Una aclaración, esto lo estamos manejando como un objeto, pero el día de mañana, con el suficiente tiempo de ingeniería, también se podría hacer que al estar usando Next y usar server-side, se podría llegar a fabricar una opción que pueda llegar a usar reflection. Pero el uso de reflection no es particularmente amigable con JavaScript, por lo que decidimos utilizar un objeto en su lugar, ¿no? Después de esto, tengo lista de cosas que quiero cubrir. Podemos pasar directamente a lo que es el ejemplo, ¿tá? Que tengo acá. Acá lo que podemos ver es, y voy a poner esto así que tengo las cámaras. Acá lo que podemos ver es el mismo backend que había mostrado Sergio con Jetstream, donde tenemos en particular la configuración que ahora se entiende bien, que es que tenemos el título, Broadcast Emission, que podría ser, esto está generado aleatoriamente para propósitos de ejemplo, pero podría ser el nombre de nuestro cliente, por ejemplo. El tipo de header que estamos buscando, que en este caso es header2, que si observan el código, tiene una relación directa con esta llave de acá que se llama header2. ¿Tá? Y después tenemos una imagen, que es un link hacia una CDN, que tengo abierto aquí. También es una imagen de placeholder para el ejemplo. Y después tenemos, en este caso, dos colores. Podríamos tener varios, pero a efectos del ejemplo vamos a trabajar solo con dos, que es nuestro color primario y nuestro color secundario. ¿Tá? Entonces, después de que tenemos esas configuraciones, podemos ver lo que es nuestro frontend, que este es el estado actual. Es una template simplemente. Y acá podemos ver que tenemos nuestro logo y nuestros colores, que son color primario de este lado y color secundario de este lado, y los tenemos puestos en una gradiente. ¿Tá? Para temas de estilos, particularmente si a alguno le interesa y va a ver después el código, estamos usando Tailwind. Y podría ser interesante para quien quiere aplicar esto de variables de CSS. En nuestro Tailwind config
se permite, bindear a clases de Tailwind lo que son variables SSS, ¿tá? Los que nos permite seguir moviéndonos dentro de Tailwind, pero igual tener todas las facilidades que estábamos buscando, ¿no? Entonces aquí simplemente aplicamos una gradiente con el from y to de Tailwind y listo, ¿no? También se podría hacer por CSS, por supuesto. Entonces, habíamos visto, vamos a mostrar un poco de lo que es el cambio. Habíamos visto que teníamos dos componentes para header, los cuales son header1 y header2, ¿tá? ¿Qué pasa si yo acá pongo header3? Lo que debería de pasar es que nos debería demostrar lo que es el header1, pues header1 era el defecto y no tenemos definido ningún header3, ¿no? Entonces, si vamos acá y le damos un detalle importante, hay que correr nuestro proyecto, ya que este no se le hizo deploy. Bien, y ahí podemos observar que hubo un cambio en el header. Bien, que ahora tenemos esta tab de navegaciones, esta search bar y lo que es este botón de notificaciones y del perfil, ¿no? Bien, ahora, por cierto, menciono, se observó un momento de cambio donde estaba la configuración que tiene por defecto el frontend hasta que llegaron los settings. Eso idealmente se implementaría una pantalla de loading, pero que tal, como no está dentro del scope de esta charla, no se mencionó, pero si alguien lo va a implementar y quiere resolver ese problema, esa es una solución bastante factible y que de hecho se usa. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es cambiar esta imagen por defecto. Tenemos acá una página que básicamente nos provee imágenes aleatorias de gatos. Excelente para el desarrollo, muy recomendable. Y vamos a cambiar este URL por el URL de nuestro generador de imágenes de gatos. Listo, se guardó. Y cuando volvemos, pedimos los settings de nuevo y nos nos cambia una imagen de un gato en este caso, ¿no? Ahora igual, cuando decía dando refresh la imagen va a cambiar, pero es porque esta página en particular te da una imagen distinta cada vez, pero no vamos a cambiar más la imagen. Lo siguiente que podemos hacer es cambiar los colores. Acá yo tengo un color picker y vamos a elegir un tipo de azul. Vamos a tomar los valores RGB. Bien. Vamos a ir a los settings y vamos a cambiar lo que es el color primario. Bien. Vamos a darle a save. Y como estamos esperando, nos cambió al azul ese que habíamos elegido. Bien. Y por último, lo único que vamos a hacer es cambiar aquí el header, en vez de header3, vamos a dejar header1, para que vean que no debería de cambiar el tipo de header, debería de ser el mismo, ya que header1, además de ser una opción, es también el header por defecto. Bien, como ven, no cambió nada. Bien, y con eso entonces estaríamos para pasar a la parte de preguntas, en el cual yo les voy a poner de nuevo por un segundo el link de Menti, y se los voy a dejar, te dejo compartir a vos, Sergio. Sí, Así nos puedes mostrar las preguntas. bien. Por si tienen, obviamente, para aclarar, la interfaz del administrador pudiera tener selectores para subir imágenes un poquito más copado, pero como estábamos en demo, decidimos hacerlos unos inputs para que saliera, ¿no? Ahí está, ahí se ve la pantalla, ¿no? Sí, se ve perfecto. Vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta Sí, también pueden escribir por el chat chat, acá de sí. Zoom. Bien. No tenemos preguntas por el chat, ¿no? No hay preguntas. Bien. Muchas gracias, Sergio y Juanpa. Estuvo muy buena y estuvieron también escribiendo por el chat. Y bueno, muchas gracias a todos por participar. Esperamos poder seguir haciendo nuevas charlas
mándanos distintos temas que les interesaría escuchar. No sé, cualquier tema de distintos lenguajes, frameworks, distintas cosas que tengan que ver con Laravel. Y bueno, lo ideal sería poder volver a encontrarnos pronto. Así que bueno, ahí Aus compartió en el chat un link a un formulario. Si pueden también llenarlo, son pocas preguntitas como para poder saber si les gustó, si tienen algún comentario y lo mismo, para poder dejar temas para charlar la próxima. Así que agradecemos si nos ayudan y completan el formulario. Gracias a todos. Buenísimo, gracias, un gustazo a todos. Muchas gracias por venir. Gracias por ¿Preguntas? vernos. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o algo? Más allá de los temas, ya que estamos. Bueno, ahora sí. Chau, chau. Chao, chao.